Recibido de parte del presidente en este mismo lugar, huele a azufre. Continuamos, amigos, con más de Politeya. Hoy tenemos como invitado al licenciado Eibar Jiménez. Él es economista y profesor de la Universidad Fermín Toro, de la Cátedra de Economía Política. Vamos a abordar entonces lo que es el tema de la economía política en Venezuela. ¿Cuál es su estructura dentro de nuestro país desde el punto de vista jurídico, constitucional y práctico además? Bueno, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista económico, Venezuela en este momento, ¿qué es lo que tiene planteado? El pase de un sistema económico a otro, de un sistema, de una economía capitalista, de mercado, a una economía socialista. ¿Qué significa eso en términos generales? Estábamos en una economía capitalista, ¿por qué? ¿Cuál es el elemento característico de ese tipo de economía? Por ejemplo, emblemático de una economía de mercado, los medios de producción en manos de los particulares. Son quienes toman las decisiones. En una economía socialista, planificada, los medios de producción están en manos del Estado, no de los particulares. Hay un anteproyecto de ley que ya ha tenido varias modificaciones, que es la de propiedad social. Correcto. El anteproyecto de ley de propiedad social, que es la que en definitiva va a dar el paso la que va a sustentar este tipo de economía, este tipo de modelo económico que está tratando de implantar el actual gobierno, que es una economía socialista. Ahora, dentro de la economía socialista, ¿existe la capacidad o existe cabida para la estructura de una economía mixta? No, no existe. De acuerdo a mi manera de pensar, no existe. Y esto es lo que produce de pronto malestar en algunos sectores que sienten que es posible que el Estado venezolano pueda participar con los particulares. Lo que han cambiado son los métodos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Un Estado que día a día se va posesionando de actividades que antes eran propias de los particulares. Esos particulares le daban empleo al 80% de la población económicamente activa. Algo bien importante. Sí. Y, claro, los que hemos tenido oportunidad de vivir algunos años, estas experiencias de alguna manera se vivieron en el pasado. El Estado tomando decisiones que antes eran de los particulares, y el Estado venezolano tradicionalmente, no ahorita, tradicionalmente ha sido ineficiente. Y se vio en la necesidad de tener que regresar nuevamente a los particulares y perder un tiempo preciosísimo en esa transición. Tuvo que regresarle el Estado venezolano, tenía hoteles, era un Estado hotelero, era un Estado que era propietario de líneas aéreas. La reforma agraria le puso la mano a la mayoría de las tierras venezolanas y se volvió, esa ineficiencia por parte del Estado se multiplicó. Pero ¿qué dice la teoría acerca del el tipo de práctica que se da en una economía socialista? ¿Se puede dar una práctica mixta de la economía dentro del modelo socialista? No, no, eso es una quimera. Es una estrategia que se está utilizando para llevarnos a, pero cada día estamos viendo que en el momento en que es desplazado ese productor, dueño de esos medios de producción, bueno, hay otros que están en espera. Es decir, que se estaría desvirtuando el concepto original del socialismo al no darle cabida a los particulares. ¿O sí, es el socialismo puramente establecido que se está aplicando ahora? Es hacia allá donde vamos, pero las estrategias son otras. Hemos ido de manera gradual. Hemos ido pasando de manera gradual y casi imperceptible. Entonces, ahí estamos viendo cómo aquí en el estado Lara, empresas emblemáticas están siendo sometidas. ¿Cuál es el metamensaje? Si tú, que eres una empresa poderosa, yo logré que desaparecieras del mercado, tú que tienes una propiedad menor, para ti va a ser más fácil. Ese mensaje, ese personaje que tiene un negocio de proporciones menores, ya lo va digiriendo. Ahorita estaba conversando con un alumno que
cambió, desde hace años me decía él, esto no es posible, vamos para allá, para donde estamos. Y él hizo toda una reingeniería económica y modificó toda su estrategia y comenzó a operar desde Panamá de manera progresiva. Ya ahorita está instalado en Panamá. Y entonces me dice, lo que yo le decía, profesor, ¿no? Lo compartíamos hace 4, ya él está en 5º año de Derecho, lo compartíamos hace 3, 4 años y yo le decía a él con frialdad economista, tú tienes razón, porque para allá es donde vamos. ¿Y esto es positivo o negativo? ¿Cuál es el impacto en la sociedad política del país, esta transición de la que estamos hablando? ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros tenemos una economía subdesarrollada. Venezuela es un país subdesarrollado. Y los países subdesarrollados, las economías de mercado, reciben muchas críticas, porque los monopolios hacen, de pronto, le dan vida a un discurso político. Vamos a darle un poco de estructura general al regreso de la pausa a este tema sobre las teorías capitalistas que existen en los actuales momentos. Okay. Vamos a hacer una pausa, amigos, seguimos con más de Politeya al regreso de la pausa. De la ilusión. Recibido de parte del presidente en este mismo lugar huele a sucio.